Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El pasado 2 de febrero, el presidente López Obrador envió con carácter preferente un proyecto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, proyecto que retoma los elementos centrales de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad, aquella suspendida por la Suprema Corte de Justicia recientemente. El proyecto ha sido considerado una contrarreforma eléctrica que al fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, viola el derecho a la libre competencia y da una ventaja indebida a la paraestatal encabezada por Manuel Bartlett. Veamos el contexto. Este viernes se prevé que el proyecto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesto por el presidente López Obrador sea aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados. Aunque la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad consideró que la iniciativa es inviable, la de Energía apresta su aprobación. El dictamen propuesto señala que busca rescatar el carácter estratégico de la Comisión Federal de Electricidad y revocar los permisos de autoabastecimiento obtenidos en fraude a la ley. Tras ser enviada por el Ejecutivo, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Energía y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía, Comercio y Competitividad para su opinión. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad señala que la iniciativa es inviable, pues retoma los elementos de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad, suspendida por la Suprema Corte de Justicia al considerar que invade las competencias de la Comisión Federal de Competencia Económica, viola el derecho a la libre competencia y da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad. Añade que de aprobarse, se violaría el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y que si entra en vigor, las tarifas de suministro eléctrico serán más altas, un argumento contrario a lo señalado por el presidente López Obrador, que ha dicho que su iniciativa busca evitar un incremento. Esta opinión estaba programada para discutirse ayer miércoles, pero fue retirada a propuesta de la morenista María de los Ángeles Huerta. Punto y contrapunto. Bueno, ya habíamos hablado de este tema, Alejandro, en días previos y analizamos precisamente cómo la Suprema Corte de Justicia, pues en efecto había declarado inconstitucional ese acuerdo de confiabilidad que ahora retoma el Congreso. Y habíamos preguntado justamente hace algunos días, no me acuerdo si con ustedes en la mesa de martes y jueves o en la mesa de Lisa de los lunes y miércoles, pero habíamos dicho, bueno, entonces ahora el Congreso va a tratar, digamos, de validar o de hacer legal esto que la Suprema Corte de Justicia había dicho que no era constitucional. ¿Cómo ves este debate? ¿Te gusta este proyecto de reforma? ¿Quién lo califica como un contraproyecto de reforma de la que aprobaron en tiempos de Peña Nieto y que evidentemente pues Morena, entre otros partidos, principalmente Morena, se manifestó en contra? ¿Cómo ves este proyecto? ¿Te gusta? ¿Es lo que es corregir y poner en orden, y no del todo, porque también no es una reforma muy profunda, pero las aberraciones y las violaciones flagrantes al artículo 27 que emprendió no solamente Enrique Peña Nieto, sino Carlos Salinas. Seguramente durante la expropiación petrolera también los sectores conservadores hablaron sobre su inviabilidad y sobre la importancia de mantener la competencia leal entre el sector público y el privado, cuando el artículo 27 te habla de la plena rectoría en la planeación y en la disposición de los recursos energéticos a favor del interés público. Y yo diría, pues, este caso del desabasto producto de lo que está sucediendo en Texas con la ola de frío, pues te habla de la inviabilidad de la dependencia energética, ¿no? De esta idea de seguir comprando commodities, porque les encanta esta palabra, la de commodities, cada vez que pueden se usa, en el exterior, en vez de asumir la responsabilidad de producir y aprovechar los recursos propios. A mí me llama mucho la atención si pudieran sostener esta misma posición luego de ver el problema de seguridad, cómo se compromete la seguridad energética y la seguridad nacional, pues que pararan, por ejemplo, proyectos de abasto de energía como es Dos Bocas, o que la CFE haya una reestructura real para que sea plenamente capaz de afrontar los desafíos que va a tener más adelante. Yo diría que esta reforma, pues como inicié, no es del todo profunda, pero sí pone cierto orden y prioriza el interés público, reconociendo la posibilidad de que haya participación de privados, porque también hay que decir que aquí en México, con la desregulación, pues las empresas extranjeras vienen a comportarse como spring breakers. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen en México lo que jamás se atreverían a hacer en sus propios países. Veamos, por ejemplo, las mineras de Canadá. Canadá, un país precioso, lleno de bosques, y aquí la depredación ambiental, precisamente por el abandono y el desinterés de lo público y porque predominó una visión privada de que podían hacer absolutamente todo.
O el caso de Iberdrola. ¿Ustedes creen que Iberdrola recibe esos 50,000 millones de pesos en subsidios en España? Para nada. Sí tienen problemas de puertas giratorias allá como acá, en el cual un expresidente, cuando sale, ingresa a sus consejos administrativos, o una secretaria de Energía ingresa como empleada de Iberdrola formalmente, lo cual te habla pues de que cuando estuvieron en sus funciones no defendieron el interés público, sino el interés privado. Es en ese ecosistema en donde los expertos o autoproclamados expertos llaman la inviabilidad, en donde se tiene que poner orden y anteponer el interés de todos sobre el de unos cuantos. Ya vimos la amenaza de lo que pasa cuando se deja esto a las manos del libre mercado. ¿Coincides con esta lectura, Peniche? Porque ahorita digamos que el tema está muy candente por la falta de energía eléctrica en el norte del país, tema que evidentemente tiene que ver también con la conectividad con Estados Unidos, con la importación de gas natural. Estados Unidos, Texas está prohibiendo ahorita la exportación y en efecto, pues en los últimos años México ha dependido hasta en un 80% de esas importaciones de gas natural de Estados Unidos. Éramos muy dependientes y en esa se la consola el presidente, tiene razón, no teníamos soberanía energética en ese sentido, pero por lo que buscaba la reforma energética que impulsó Peña Nieto era atraer inversiones privadas precisamente para que invirtieran en el sector y pudiesen hacer a México soberano, digamos, en términos de este tipo de energías, ¿no? Pero ahora, pues, parece ser que esta contrarreforma está o ahuyentaría inversiones privadas. ¿Cómo lo ves? A ver, vamos por partes, ¿no? Honestamente, sí discrepo totalmente de lo que dice Alejandro. Creo que la reforma tiene muchísimas cuestiones que hay que arreglarle, pero para empezar, digamos, dentro de las cosas que me quitan el sueño con la 4T, por un lado está la militarización, pero en segundo lugar, definitivamente, yo no sé qué le debe el presidente a Bartlett y cuál es su obsesión con la Comisión Federal de Electricidad y con hacerla esa macroempresa, porque realmente está probada que esa empresa, junto con Pemex, opera en pura pérdida. Y esto se inscribe, insisto, en toda una práctica que tiene el presidente, y todos los tres temas han tratado un poquito de su respeto al Estado de Derecho, que es hacer por decreto lo que quiere que diga la Constitución sin pasar por un proceso de reforma constitucional, ¿no? Lo hizo en el tema del salario presidencial, que decían, usted regule cuánto va a ganar, pero hágalo de forma proporcional y razonable. Emite una basura de ley que no dice nada para poder actuar discrecionalmente. Utiliza el ejército como botón de emergencia únicamente de forma justificada. Emite un decreto que lo despliega por 5 años por sus pistolas. Y esto es lo mismo. La Corte no dijo que la política energética tenía que estar en ley para ser constitucional. Lo que dijo la Corte es que podía estar hasta en la Biblia de López Obrador, pero que era inconstitucional porque violaba el principio de competencia por el cual se decanta la Constitución. ¿No les gusta? Perfecto, reformen la Constitución. No manden una iniciativa porque simplemente no les gustó lo que dijo la Corte, porque al final del día está básicamente poniendo en ley lo que ya le dijeron que está mal. Y ahí sí discrepo abiertamente con Alejandro porque es una lectura incorrecta del texto constitucional. Lo que la Constitución consagra es la rectoría del Estado en materia energética en planeación y transmisión de energía. En tema de generación se busca generar mercados competitivos, que Iberdrola y que las empresas puedan haberse beneficiado de lo que quieran. Perfecto, sí. Trabajemos en corregirlo. El tema es que lo que estamos viendo hoy es desabastos, y estamos viendo errores que no habían habido en el país en años, porque es, discúlpenme, por la falta de capacidad de quien dirige a ese organismo. Por favor, falsificaron un oficio para decir el tema de las quemas. O sea, no entiendo de verdad a qué estamos jugando con todo el tema energético. Contrapunto, Veloz. A ver, yo no coincido simplemente porque creo que el Ejecutivo Federal está basando esta reforma en el artículo 25 constitucional, que creo que no está muy a interpretación, donde dice que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional y que por lo tanto tiene a su cargo o tiene la obligación de llevar la planeación y la coordinación de la actividad económica. Si la energía no entra en eso, entonces no sé qué entraría ahí. A mí me parece que se ponen sobre la mesa 3 cosas importantes que creo que antes de desestimarlas, hasta cualquier progresista anti-4T le gustaría estas cosas. Uno es que se creó a partir de la reforma energética estas cosas que se llaman despachos generadores eléctricos. Y esto lo que hicieron fue generar mecanismos que lo que querían era llevar inversión privada, que desde 2013 hasta ahora la mayoría de la energía está privatizada por 80%, que es demasiado
es demasiado. Y creo que lo que a las personas que nos gusta la transparencia, mientras más empresas privadas hay, menos acceso tenemos a la información real porque hay que cuidar a estas empresas privadas. Después creo que hay una cosa que empezaron en la reforma energética, que fueron las leyes secundarias, donde lo que hicieron fue burocratizar y fraccionar a la CFE en pequeños lugares donde lo que hacían era beneficiar otra vez a las empresas privadas y la CFE ya no se veía en un espacio competitivo real. Entonces o prevalecía primero la voluntad de las empresas privadas tenían la oportunidad de tomar decisiones y no la CFE. Y yo creo que tiene mucho sentido que se ponga sobre la mesa esto, porque efectivamente, y ya lo habíamos platicado, la reforma energética echar para atrás la reforma energética fue uno de los ejes fundamentales para que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara, porque fue una de las propuestas que se pusieron ahí. Yo no sé por qué salen estos grupos sorprendidos de por qué está pasando esto, porque tuvieron 3 años para leerse mínimo un libro de lo que había dicho el presidente López Obrador que iba a pasar con la energía en México y que se iba a echar para atrás la reforma energética, aprobada bajo un esquema de corrupción, bajo distintos pactos donde estaban personajes políticos que se llevaron una gran parte del dinero. Y yo sí creo que es una reforma que está basada en la Constitución, basada en varias leyes y que pues veremos qué dice después ya la Suprema Corte de Justicia. Pero hoy, por lo tanto, mientras mañana se va a votar en el Pleno, ¿no? ¿Cómo lo ves, Lisa? Mañana en efecto se va a votar en el Pleno. Seguramente recuperaremos este tema el próximo lunes, así que te tocará de nuevo. Sí, y ya lo habíamos platicado también nosotros en alguna mesa y creo que lo que poníamos en nuestro debate un poco a discusión era cuáles iban a ser los impactos y los beneficios de corto, mediano y largo plazo. Y ahí hay ciertas preocupaciones que independientemente de si hay una interpretación negativa de la Corte, si está todo contenido en cierto o en otro artículo constitucional, pues hay cosas que no se han terminado de... pues literalmente de agotar, ¿no? En términos de su discusión. Una de ellas es si el modelo de operación realmente de Pemex y de la CFE hoy en día vale ser salvado con la cantidad ingente de recursos que se le están metiendo por el tipo de energía que están produciendo, con los costos ambientales que están produciendo y con las pérdidas económicas que están produciendo, sobre todo en un contexto de austeridad y pandemia. Y ahí hay otro tema que tiene que ver con el mal manejo que sí tenemos que aceptar que ha hecho, por lo menos en términos de negociación y de política, Manuel Bartlett al frente de la CFE, ¿no? O sea, hoy se hacía un recuento en una de las columnas de chismes de la sección nacional del Universal, justamente de cuáles han sido los episodios en los que ha estado mezclado este señor, y van desde habernos metido gratuitamente en la renegociación de los famosos contratos de los gasoductos, hasta la falsificación del oficio del que hablaba Peniche, el hecho de que no da la cara, ¿no? Entonces hay que salir a defenderlo, incluido el presidente, todo el tiempo, y que al final del día, si bien esta iniciativa pudiera tener esta parte nacionalista y de soberanía energética de la que habla Alejandro, pues por el otro lado hay una racional también de rescate económico en el corto y mediano plazo en las finanzas de Pemex y de la CFE, con un costo altísimo en términos ambientales, que es la quema del famoso combustóleo que está prohibido en todos lados y que a fuerza tienen que meter a las refinerías a quemarse. Entonces, a mí lo que me interesa más de este tipo de iniciativas es saber si realmente tienen factorizado cuánto nos va a costar en el futuro el modelo energético por el que están apostando en este momento, sin entrar ya como a las revanchas políticas de esto. Habiéndose leído un libro hace 5 años, hubiesen entendido que iba a ir en contra de la reforma energética de Peña. Hubo muchas cosas de la reforma energética de Peña que en su momento criticamos y que no nos gustaron, claro, por supuesto, y que había que modificarlas. Pero en estos momentos realmente es sostenible quemar el dinero en Pemex y quemar el combustóleo de Pemex en la CFE para que después sea la CFE la única que va a poder decidir a cómo subasta y a quién obliga a comprar la energía. No sé, ese me parece que es un debate como mucho más interesante y que ojalá que el lunes, si lo retomamos, pues podamos entrar a estos temas de cuál es la huella literalmente de carbono de esta iniciativa o de este modelo energético. Pues anotado para el lunes, lo recuperamos el tema en la mesa con Lecona y los demás colegas de los lunes y miércoles, Eder, y a quien invitemos el próximo lunes. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche y con la paparrucha. No te vayas.